Cerramos ya el primer trimestre del año, donde nos deja una foto aparentemente plácida para los mercados, especialmente para los activos de riesgo, pero en el que han pasado cosas muy interesantes. El mes de marzo ha roto un pelín la tendencia de los 2 meses anteriores, no en cuanto a sentimientos, seguimos viendo mucho apetito por el riesgo, los mercados de renta variable asentados en máximos históricos en muchos casos, la bolsa americana, el Standard & Poor's, el Nasdaq también, y algunos indicadores de las bolsas europeas, acompañados también de la bolsa japonesa, pues conquistan esas referencias máximas históricas, pero ha habido una cierta rotación a nivel sectorial. Si en enero y en febrero lideraban las subidas los sectores más growth, con la tecnología a la cabeza y las 7 magníficas no dando prácticamente ninguna señal de agotamiento, en el mes de marzo lo que hemos visto es que ya no son 7 las magníficas, sino que hay que bucear caso por caso, y en algunos casos vemos subidas relevantes y en otros casos vemos también caídas muy relevantes, y ha sido un mes donde el value se ha impuesto al growth. Vemos un comportamiento donde el índice mundial ha subido alrededor de un 3%, pero donde los sectores más value se anotan casi un 5% de subida, los sectores más growth se quedan muy atrás con una subida exigua de un 1%, y esto acorta las diferencias a lo largo del año. ¿Qué sectores lo han hecho bien? Bueno, pues un poco a la contra, ha sido un mes liderado por la energía, luego vamos a comentar un poquito qué está pasando aquí, y también, por fin, después de unos meses muy malos, las utilities y los sectores más defensivos también lideran las subidas. Pleno de subidas en el mes, todos los sectores cierran en positivo, pero como les digo, la pata más growth se queda un pelín rezagada. Aún así, estamos viviendo un año con importantes y fuertes revalorizaciones en los mercados de renta variable a cierre del mes de marzo. Índice mundial en moneda local, un 10% de subida, lo cual pues lo convierte en un trimestre pues sinceramente muy bueno. En el mundo de la renta fija hemos visto quizá un panorama algo más revuelto, y esto lo tenemos que unir a dos circunstancias. Una es el cambio de narrativa que estamos experimentando a nivel macro. Saben ustedes que una cosa es el sentimiento de mercado, otra cosa es la realidad que va pasando, pero muchas veces la realidad va por detrás del sentimiento. ¿Cuál es la narrativa que predomina a día de hoy? Bueno, pues hemos pasado de prever prácticamente con una probabilidad altísima una recesión inevitable, y en términos de vocabulario anglosajón se manejaba un escenario de hard landing o un aterrizaje duro. Lo fuimos suavizando a lo largo del tiempo hablando de un soft landing, es decir, no pasa nada, la economía es capaz de absorber subidas de tipos muy agresivos. Ahora mismo la narrativa es de no landing, es decir, no pasa nada, la economía está bien, es capaz de soportarlo todo, y lo que estamos viendo es que incluso los datos de actividad, tanto en Estados Unidos como en Europa, empiezan a mejorar. Esto se mide por los PMIs, que tuvieron un momento de un cierto deterioro, y volvemos a ver cómo repuntan desde los indicadores o desde las lecturas mínimas que hemos visto. El paro sigue muy controlado a ambos lados del Atlántico, y lo que más sigue preocupando ahora mismo a los bancos centrales es qué pasa con esa última milla de la inflación. Después de que el discurso de la desinflación se instalará en el mercado, pues está costando llegar a esa famosa lectura del 2%, que es la que da la zona de confort a los bancos centrales. Y aquí metemos la segunda narrativa, que es cuándo van a bajar los tipos y cuántas veces. Y aquí el mercado, la verdad es que no termina de leer bien a los bancos centrales. Esperábamos 7 bajadas de tipos en Estados Unidos, luego pasábamos por 5 y luego por 3. Ahora ya hay quien piensa que hay 2, e incluso con los datos de los últimos días hay alguno que se aventura a decir que a lo mejor no vemos bajadas en el año 2024. Lo que sea que acabe siendo lo sabremos en los próximos meses, pero esta es una de las cuestiones fundamentales que tendrá que resolver este año 2024. Es qué pasa con los tipos de interés y cuántas bajadas va a haber por delante. Y esto es lo que ha movido un poco el mercado de renta fija. Después de un repunte muy importante de las tiras de los bonos de gobierno en los meses de enero y febrero, que pues dejaron pérdidas sobre todo en los activos con más duración, en marzo se ha producido una cierta moderación. También ha acompañado un poco a que, pues que el mercado se ha tomado una cierta pausa. Es más esperar y ver. Los banqueros centrales han apuntalado el mensaje de no tenemos prisa, lo haremos, pero ya veremos cuándo. Y también se ha unido un poco a la complicación del escenario geopolítico. Saben que llevamos ya prácticamente 6 meses desde los atentados de Hamás el pasado 7 de octubre y la situación se está complicando.
puede entrar Irán en escena, tenemos el papel pues más o menos relevante de Estados Unidos en el apoyo de Israel. Esto ha provocado pues, que haya un aumento de la tensión en la zona, y también hemos visto un repunte muy importante de los precios del petróleo. Volvemos a rozar ese nivel de $90 el barril, y que explican que la energía es uno de los mejores sectores de este mes de marzo. A nivel de carteras, pues no hemos hecho muchos cambios, pero sí es verdad que nos gusta rebajar un poquito el perfil de riesgo cuando estamos en un escenario de una cierta complacencia, máximos históricos en muchos indicadores, gran apetito por el riesgo, gran posicionamiento de posiciones largas, mucho apetito por la tecnología, volatilidad cayendo. Nos gusta comprar volatilidad cuando está barata. Hemos vuelto a poner coberturas en la cartera a cierre de este primer trimestre. Hemos aprovechado para comprar un poquito de duración en ese repunte que habían hecho las tires de los bonos de gobierno, con lo cual, sin tocar mucho el asset allocation de las carteras, lo que tenemos es un posicionamiento algo más defensivo después de haber tenido un trimestre francamente muy favorable para nuestras estrategias. Avanti Selección despide el mes de marzo con una rentabilidad del 1,92. En el año tenemos ya una rentabilidad acumulada que está cerca del 5%, el 4,72%. Avante Bolsa, 100% invertida en renta variable mundial, tiene un mes muy bueno, sube más de un 3% en línea con el índice mundial, y la rentabilidad acumulada del año se aproxima al 9%, a cierre del primer trimestre 8,60%, lo cual bueno, pues nos deja francamente un panorama de un arranque de año muy bueno. Es posible que en algún momento los mercados se tomen un respiro, a veces no son claras las razones por las que lo tengan que hacer, pero en cualquier caso les iremos actualizando todo lo que pase en este arranque del segundo trimestre. Un fuerte abrazo.